Bienvenidos a una edición más de Mundo Joven. El día de hoy un tema súper importante que vamos a estar hablando con un invitado súper especial también. Nos va a estar contando primero de su historia, se va a presentar y luego vamos a ir ahondando en el tema de hoy. Pero antes quisiéramos agradecer a las dos madrinas de Mundo Joven, quienes están apoyando hasta hoy en día lo que es este proyecto de evangelización. Para la hermana Salvadora y Teresa, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. También a todas las personas con sus oraciones que siempre nos tiran buena onda para seguir evangelizando a través de la televisión. Y pedirles si pueden ser padrinos, madrinas o auspiciantes de Mundo Joven. Pueden contactarse a través de las redes sociales. Estamos como Mundo Joven en Facebook, en Instagram, en WhatsApp también a través del número que va a aparecer en pantalla. Nos pueden escribir para poder conocer más de cómo pueden ser padrinos, madrinas o auspiciantes de Mundo Joven. La evangelización depende de todos, así que esperamos el apoyo de cada uno de ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, bienvenido. Quiero que vos te presentes, que digas tu nombre, de dónde sos, a qué te dedicas. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Aguayo, tengo 22 años y estudio periodismo. Al comienzo elegí esta carrera porque me gustan mucho los deportes, me gusta ver fútbol, me gusta ver Fórmula 1 especialmente. Ay, qué... Y después con la pandemia, cuando empecé a incursionarme dentro del campo de la política. No necesariamente presentándome a elecciones o algo así, sino estudiando más como una especie de politólogo. ¿Vos sos hijo único? Sí, Hijo único. Sí. ¿Qué se siente ser hijo único? Y da gusto, Da tenés gusto. todo a tu merced prácticamente. El mimado así, lo que quiero lo tengo, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Pero en algún momento tus papás te motivaron a lo que es tu carrera, o de vos nació el querer estudiar periodismo. Y la verdad que siempre quise estudiar periodismo, casi me fui a ingeniería porque me iba bien con las matemáticas también en el colegio. De hecho gané muchos concursos de matemática a nivel nacional, pero al final, faltando prácticamente 15 días para la inscripción de mi carrera, me inscribí ahí. Y no me arrepiento porque aprendí muchas cosas que si es que hubiese elegido ingeniería no hubiese estado ahí haciendo lo que hago. ¿En qué año estás? Último año. Último, cuarto, o sea, son 4 años de periodismo. Sí, y la tesis. Y más la tesis, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más te gusta de esta carrera? Aparte del deporte. Y que creo que nosotros los periodistas tenemos un rol muy importante en estos tiempos, más ahora que muchos periodistas veo que no analizan las cosas que publican. Y hace falta un poco de rebeldía en este ámbito, justamente por culpa de todo esto que está ocurriendo en nuestro mundo actual, creo yo. Hay que enfatizarse un poco más también en noticias que construyan, ¿verdad? No solamente en lo amarillista, ¿verdad? Sí, también tratar de no publicar noticias falsas para beneficiar a los grupos sociales. Para atraer gente Sí, a leer o a escuchar o ver los videos, ¿verdad? sí. Eso hacen muchos periodistas en sus redes sociales, sacan así cualquier versión de algo y lo hacen noticia y no ven el contexto completo. Con el Papa Francisco pasó mucho eso, ¿verdad? Sí. Que sacaban un fragmento de lo que el Papa decía y se hacía ahí la polémica por lo que decía el Papa. Inclusive grupos, o sea, grupos de prensa religiosos se vendían así al pobre Papa, que tergiversaban las cosas y venía otro grupo y nos decía, mira acá tu Papa dijo esto, y te empiezan a atacar con eso. Exactamente. Falta mucha cultura, creo, en ese aspecto. O sea, el periodismo es eso, o sea, debería ser eso, ¿verdad? Informar, dar la verdad a las personas, porque deben buscar eso. En algún momento dado también me gustó la carrera de periodismo, ¿verdad? Pero no fueron los designios de Dios para mi vida. Pero así como vos, muchos jóvenes también quieren algo bueno para su país a través de la profesión que eligieron, ¿verdad? Y vos decís que no te arrepentís de haber estudiado entonces periodismo. ¿Qué es lo que querés hacer una vez que termines la carrera? Y no, ahora mismo no tengo claro, pero prefiero terminar la carrera y ver qué ocurre. Si es que me dedico a, qué sé yo, por ejemplo, a profundizar más este tema de la agenda,
O si no, si es que veo que está mermando, puedo también involucrarme en otros temas, en otros ámbitos, de acuerdo a lo que la necesidad de los tiempos me diga. ¿Pero te gusta más así la prensa escrita, prensa televisiva? Creo que me va bien en la radio y en lo escrito porque en la tele soy muy serio. No, no me No, no te veo parece no. Con la práctica se puede. O sea, ¿te gusta más entonces la radio? ¿Alguna vez hiciste ya radio? en la facultad llegué a hacer práctica. Tuve práctica, de hecho le entrevisté a mucha gente también, gente famosa, varios periodistas. ¿Te gusta hacer entrevistas, verdad? Sí, ¿Te gusta ser el que hace las preguntas? Y con la prensa escrita, ¿cómo te llevas? ¿Te gusta escribir creo mucho? que es la rama del periodismo que mejor me va porque... Ahí al te escribir, inspiras. Sí. Uno al escribir, por ejemplo, tiene más tiempo, es como que está más tranquilo, porque puede pensar, si no le gusta, puede corregir y publicar cuando le parezca mejor. No como en los otros ámbitos que tenés que pensar sobre la marcha más o menos. Y después si erras, tenés un problema muy grande. Así mismo. Y aparte de ser estudiante, ¿estás trabajando actualmente? ¿Te dedicas a otras cosas? ¿Qué haces normalmente? Y solo entrenar por hobby o si no, antes solía trabajar como profesor particular de matemáticas. Ya que tenía ¿Te gusta una- enseñar también? Sí, pero actualmente no tengo alumnos lastimosamente, pero vamos a tratar de retomar Bueno, si quieren profesor particular, ¿qué enseñaba? matemáticas Ma- especialmente. Solamente matemáticas. También otras lenguas, o sea, castellano, guaraní. Guaraní. Entonces de ya pueden comunicarse. Los que quieran profesor particular está acá a la vuelta de la esquina en Asunción, todos los asuncenos, para contactarse con Hugo. Bueno, Hugo, ¿y tus papás? ¿Les gusta la carrera que elegiste? ¿Te apoyan actualmente? Sí, ¿Sí? sí, de hecho a mi mamá le gustó mucho cuando le dije que quería estudiar periodismo porque era una carrera que prácticamente era lo que desde chico veníamos pensando, como la ingeniería, como lo que le rompió el esquema más o menos, pero por suerte decidí retomar y no me arrepiento como te dije. Qué bueno. Me decías que sos de la parroquia San Pedro y San Pablo, ¿verdad? San Pablo, San Pablo. ¿Y sos también catequista? sí, ¿Hace cuántos años que sos catequista? hace 4 meses empecé. 4 meses. Sí. ¿Y cómo fue para que fueras catequista? Y la verdad que vi muchos fracasos, o sea, vi una iglesia muy tibia en estos tiempos. Wow. Pero yo criticaba desde afuera y nunca me involucré desde adentro y prácticamente todo el mundo me decía, y si es que vos ves eso, ¿por qué no sos catequista? ¿Por qué no ayudás con la gente? Totalmente. Y hiciste muy bien al involucrarte, al ser partícipe también de ese cambio que querés ver en la iglesia. Sí. Así que animémonos, así como Hugo, a ser partícipes del cambio, ¿verdad? A ser líderes en nuestras comunidades y aportar aquello que nos gustaría ver en nuestra comunidad, aportar eso con nuestros propios medios. En el siguiente bloque, no se pierdan, vamos a estar hablando del tema de la Agenda 2030. Para aquellos que no conocen, quédense, no se pierdan, que vamos a estar profundizando un poco acerca de lo que es esta Agenda 2030 y cómo va a repercutir en nuestro país. Así que no se vayan, volvemos enseguida con más de Mundo Joven. Seguimos con más de Mundo Joven y en este segundo bloque ya vamos a hablar de lo que es la Agenda 2030. Para muchos de nosotros es algo un poco desconocido, ya habíamos escuchado el tema, pero vamos a ir ahondando con Hugo, él nos va a contar. En síntesis, así en palabras más, palabras menos, ¿qué es la Agenda 2030? ¿En qué consiste? La Agenda 2030 es un conjunto de 17 objetivos que hizo la ONU en el año 2015 como continuidad de los objetivos del milenio, que eran 8. Y los objetivos del milenio eran 8 objetivos que se tenían que cumplir en el año 2000. Obviamente esto no se cumplió, fue un fracaso total y se quiso volver a retomar de una forma más agresiva, digamos. ¿Y qué son esos 8 objetivos? Yo generalmente al hablar de estos temas divido en 4 aristas, que vendría a ser aborto, ideología de género, socialismo y ecologismo, de los cuales aborto y ideología de género solo son 3 objetivos y tenés otros 14 que ahí es donde está el problema justamente. Solamente la gente se informa
de lo que sería aborto y ideología de género, pero deja de lado lo demás. Entonces, serían esos 8 objetivos de los cuales trata la Agenda 2030. Serían 17. En total, 17. En total, 17 objetivos. ¿Y en qué año nace? En 2015. 2015. Sí, Se empieza a hablar de lo que es la Agenda 2030. sí. ¿Y quiénes empiezan a hablar, o sea, quiénes elaboraron estos objetivos? En Naciones Unidas con casi, creo que con casi todos los países, Paraguay estuvo incluido, todos los países miembros de la ONU prácticamente. Inclusive el Vaticano iba a participar porque al comienzo tenía un buen panorama. Pero después eso se complicó. De hecho, el Vaticano mismo mandó en el año 2016 una nota de la Santa Sede, se emitió, donde se criticaba por qué se estaba tergiversando algo que se pactó. De hecho, esa nota obviamente la ONU no hizo caso y sigue haciéndolo hasta allá donde estamos hoy en día. ¿Y qué países están con esta agenda hoy en día? Casi todos, incluidos nosotros. En América, Sí, ¿todos ya están implementando esa Agenda 2030? sí. De hecho, este tema de la transformación educativa es un ramal de lo que sería la Agenda 2030. Por eso, justamente, el Plan Nacional de Transformación Educativa era justamente esto. Venían ONGs de afuera, metían plata en acá y nos hacían cumplir la agenda como tal como decía la ONU. Ah, o sea, estos objetivos se van implementando uno por uno en cada país Sí. a fin de completar los 17. O sea, uno por uno se va Sí. negociando en cada país. Sí, y por ejemplo, esto se puede googlear también si es que no me creen. En el año 2020 se hizo una ampliación otra vez de la Agenda 2030 con ayuda del príncipe, el príncipe Carlos, que ahora es el rey de Inglaterra, con ayuda del presidente del Foro Económico Mundial. De hecho, hay una página donde si uno googlea, pone el gran reseteo, seguramente a algunos les suena los que están más metidos. A ver que están todos los países. Todos. La página es el Gran Reseteo. Sí, tienen que poner así, le va a salir. Es un blog del Foro Económico Mundial. Y ahí se ve cosas bastante turbias, digamos, porque la gente te dice, no, son conspiranoicos, se le muestra eso y ¿qué te va a decir? Y España es uno que yo conozco que desde el año que viene va a empezar a implementar. Encima es un país de primer mundo y recién ahora va a empezar a implementar lo que es la Agenda 2030 a nivel educación. Yo creo que ya venía implementando de mucho antes. Pero dentro de las instituciones educativas no. Quizás no, pero están algunos partidos como este partido de Irene Montero, por ejemplo, que es la que implementa. Y también veo también que están con el tema de la ideología de género y aborto especialmente. Sí. Acuérdate que España mandó en Miss Universo un hombre trans. Sí. Y eso le espera todo al mundo, ¿verdad? Sí, sí, esa es la idea. Es uno de los 17 objetivos. Sí. ¿Y cómo llega a nuestro país? Bueno, Paraguay participó de lo que es la ONU, ¿verdad? Con estos 17 objetivos, pero ¿cómo Paraguay lo empieza a adoptar? Y primeramente en el año 2018 llega, con la ayuda de los dos gobiernos, el actual y el anterior, llega este proyecto y después en el año 2019 se empiezan a implementar en las facultades de forma callada. No tanto temas feministas, sino como te dije, la agenda tiene 4 aristas, que es socialistas, ecologistas, aborto y ideología de género. Le junta, ¿verdad? Sí, y hasta ahora yo veo que la gente solo se planea por 3 objetivos y tiene otros 14. Y como decía Horacio Justo, que es donde yo suelo leerle mucho a él porque... ¿Quién es Horacio? Horacio Justo es un politólogo que suele trabajar con Agustín Laje y Nicolás Márquez, pero él más se enfoca en, digamos, de una perspectiva más católica, analiza encíclicas y todo lo que tiene que ver. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente cree que ecologismo es sinónimo de Laudato Si, cuando no es así, porque el Laudato Si te dice que vos tenés que cuidar el medio ambiente, pero el hombre está por encima del medio ambiente. Para el ecologismo al revés. Para el ecologismo el medio ambiente está por encima del hombre. Del hombre, sí mismo. Entonces eso va explicando de alguna forma de cómo debería ser implementado. Sí, de hecho que decir que implementado no, porque el ecologismo es dentro de todo una farsa muy grande. También. Sí. Es otro tema a profundizar, ¿verdad? Pero Sí. en lo que conlleva esta Agenda 2030, 2018, viene a Paraguay, ¿verdad? ¿En qué instituciones se empezó a insertar de a poco lo que es esta Agenda 2030? Y como te dije, en las universidades primeramente... En las universidades. Sí, porque... ¿De qué forma?
Bueno, en las universidades generalmente suelen haber proyectos, se le llama proyectos de extensión a actividades comunitarias y vos ahora en cualquier lado vos sí o sí tenés que, si te mandan un formulario donde vos tenés que completar y te piden que elijas un objetivo. Como encuestas. No, no como encuesta, un No. documento, por ejemplo, si yo quiero plantar arbolitos, tengo que poner el objetivo 12, que es cuidarme, creo que es cuidar el medio ambiente. Sí, tomar porque tiene acciones, que ver por con ejemplo. terceros. También después un ministerio que ese sonó muy, recuerdo que sonó mucho cuando el Ministerio de la Niñez quiso implementar, iba una interpelación larguísima. Y ahí hubo muchos materiales de educación, ahí se ve la verdadera cara de educación sexual, porque la gente te dice que eso es retrógrado porque uno quiere que la educación sexual prevenga enfermedades, pero la ESI, que fue lo que se quiso implementar ahí, fue la que tenía ideas bastante turbias. De hecho, hay un manual de educación sexual que hizo una ONG acá, donde decía, por ejemplo, que los nenes tienen derecho a ser tocados y a tocarse, y a tocar a otras personas. Los centros médicos amigables más o menos serían, ¿verdad? Sí. Que son supuestamente amigables, pero no son tan amigables para nuestros chicos. Bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir profundizando lo que es esta Agenda 2030. Es muy largo de hablar, pero vamos a dar como una pincelada de forma general de todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y cómo afecta a nuestro país y a nosotros. Así que no se pierdan, en el siguiente bloque seguimos con más de Mundo Joven. Y volvemos con más de Mundo Joven. En este tercer bloque seguimos hablando de lo que es la Agenda 2030 con nuestro invitado especial Hugo, que nos va a seguir comentando de lo que es. Son 17 objetivos la Agenda 2030 que ya se fueron cumpliendo. De a poco también en nuestro país desde el 2018, ¿verdad? Sí. Ya se metió en el Ministerio de Salud prácticamente, ¿verdad? Ya está inserto. En el MEC. En el MEC. Y creo que en el Ministerio de Salud no tengo... Pero en el MEC todavía, o sí ya. Se quiere implementar, por se eso quiere. Una manifestación. Todavía no está dentro del Ministerio, pero sí en el Ministerio de Salud ya con los centros amigables que se permitieron, ¿verdad? Que ayudan a los chicos a cambiarse de sexo, a ponerse las hormonas para ser nena o nene, de acuerdo a lo que quieran. Y eso no sé si sean tan amigables, ¿verdad? Como mencionan. Y no hacen una educación real de la afectividad y sexualidad. No previene. No previene, sino que motiva de alguna manera a meterse en eso y sin cuidados propios de lo que es el cuerpo real, a aplicarse cosas que realmente no vienen bien para su cuerpo. Entonces, ya estamos en el Ministerio de Salud, se quiere implementar en el Ministerio de Educación. Si llegara al Ministerio de Educación, que es lo que pretenden, ¿cuáles serían los efectos de esta Agenda 2030 en nuestro país? Y primero que nada, uno se pregunta si la ESI en realidad previene violaciones como una de las causales o causa violaciones, porque si vos le enseñas a los nenes que tocarse está bien desde chico, quién sabe lo que va a hacer cuando tenga nuestra edad, por ejemplo. Y también creo que los nenes, creo que van a... por ejemplo, si un nene de 2 años te viene a decir que se cree mujer y es varón, es porque alguien le dijo eso. No le va a salir naturalmente, como es lo que te quiere hacer. Así mismo. Plantear la agenda. Y también creo que hay un plan B que nadie se está dando cuenta, que es que nadie, como te dije, son 17 objetivos de los cuales solo se protesta por 3. Y en las facultades te están metiendo los otros 14, te meten ideas marxistas o ideas ecologistas. Y entonces, si este plan fracasa, yo creo que ahora mismo va a fracasar porque muchísima gente vino de todo el país aquella vez y hay que ser muy caradura si esto continúa, creo yo. Pero hay un plan B que nadie se está dando cuenta, que es que se está metiendo en las facultades, no necesariamente estos temas, sino temas más profundos, como que hay que cuidar, que obviamente hay que cuidar el medio ambiente, pero que está el tema del calentamiento global, que tenés que el rico le está haciendo más pobre al pobre, y te proponen que tenés que eliminar propiedad privada y cosas así. Y esto viene de la escuela de Frankfurt, yo creo, esta agenda. La escuela de Frankfurt es una escuela marxista formada durante la Segunda Guerra Mundial por judíos exiliados.
estos judíos eran marxistas, por eso quiere decir que todos los judíos sean marxistas, pero eran judíos que defendían la ideología de Karl Marx. ¿Qué pasó? Esta agenda, o sea, los marxistas generaban rechazo, porque en todos los países donde se implementó generó hambruna. De hecho, Hungría tuvo una inflación muy alta, que es lo que está pasando ahora en Argentina con el gobierno de Fernández. Y estas cosas, por ejemplo, nadie te habla. Las consecuencias. Y esto te enseña en las facultades. Entonces, si es que ahora fracasa, ¿quién te asegura que nosotros, los jóvenes que están ahora, que nos propongan en otro año? Y yo estaba leyendo mucho en las redes sociales acerca de cómo comentaban los jóvenes sobre las protestas que se estaban haciendo sobre la transformación educativa, ¿verdad? Y muchos de ellos creen en que la transformación educativa va a ser positiva. No negamos que una buena transformación educativa que sirva realmente a la educación va a ser positiva para nuestro país, pero no cumpliendo este tipo de objetivos, manipulando esa transformación educativa para poder ingresar en la educación y cumplir nuevamente, así como lo hizo en el Ministerio de Salud, cumplir a través del MEC. Entonces es ahí donde me pongo de parte, ¿verdad? Nos oponemos como personas, como ciudadanas, a que esto se aplique en la educación. Porque así como en otros países, hay días en que, qué sé yo, viernes, las nenas se visten de nenes y los nenes se visten de nenas, ¿verdad? Y cada uno va asumiendo el rol que quiere ser o cómo se quiere sentir, ¿verdad? Y sí, como te venía diciendo, esto viene de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Ellos cambiaban por sinónimos las palabras y se caracterizaban por la repetición constante de la información, que es lo que se hizo acá. Porque yo, por ejemplo, como te dije al comienzo que me gustaba entrenar, yo escuchaba en mi gimnasio que te hablaba cada rato la Agenda 2030 con la musiquita así, todo lindo. Pero en realidad había cosas mucho más turbias. Y esto, como te dije, viene de la escuela de Frankfurt, que el descubrimiento que hicieron con los nazis, que de hecho los nazis tienen un poquito que ver acá con el tema del ecologismo, viene así porque la repetición constante hace que los jóvenes crean que no hay nada malo en esto. De hecho, te cuento, ¿sabías que, por ejemplo, Ernst Haeckel, el fundador del ecologismo, él fue el pionero del nazismo en Alemania? No, en el 70. Y de hecho que el ecologismo parte de la idea de que hay seres superiores a otros. De hecho, con eso no quiere decir que todos los ecologistas sean nazis, pero el ecologismo en sí nace esa idea, como para que veas que la ciencia puede meterse con política también. O sea, hay muchas cosas que están maquilladas para que parezcan buenas y no son tan buenas. Entonces es importante informarse, ahondar, conocer las raíces, ¿verdad? Por eso te preguntaba al comienzo de dónde viene, cómo comenzó, cuáles son los orígenes de esto y cómo nuestro país, Paraguay, ¿verdad? Tercermundista, que realmente dependemos de muchos países a nivel económico. ¿Cómo nosotros hacemos para que esto no se implemente de forma completa en nuestro país? ¿Hasta qué punto nosotros podemos parar esto sin que el dinero que corre pueda afectar? Y primeramente, como hicimos la vez pasada con la manifestación, para ella fue un descaro bastante grande. Y segundo, seguir informándose porque, como te dije, hay dos aristas y solo se protesta por uno. Tener los modelos económicos que propone la agenda, que está la Agenda 2030, el modelo que propone es hacerle más rico al rico y al pobre mucho más pobre. ¿Por qué? Porque se apropia con la excusa de la contaminación, que de hecho hay, pero... ponerle, tenemos por ejemplo nuestro acuífero guaraní, y bueno, él viene a un país y nos dice, ustedes no saben cuidar, déjenos a nosotros. Agarra y le compra al Estado y el Estado le vende. Y ahí hay un atentado contra la soberanía porque un país de afuera viene a controlar lo que es nuestro. Y esto ellos agarran y nos venden a nosotros. O sea, es como que yo me vaya en tu casa, agarre tus cosas y te venda a vos. Otra vez. algo que pasa normalmente en el interior del país también, ¿verdad? Con todas las tierras que terminan vendiéndonos otra vez a nosotros lo que es nuestro, ¿verdad? Entonces, qué importante es defender lo nuestro como paraguayos, no callarnos, ya sea la forma que tengamos, porque hay mucha gente que no pudo asistir, incluyéndome porque trabaja, ¿verdad? Entonces, pero que trató de manifestarse desde las redes sociales, desde su entorno, compartiendo la invitación, ¿verdad? Pero no callarse, no ser parte de los que el que calla otorga, ¿verdad? Sino que alzar las voces y decir lo que está mal
y lo que está bien, o sea, decir sí cuando tiene que ser sí y no cuando tiene que ser no. Entonces luchemos por nuestro país, por nuestros niños, por los que vendrán, ¿verdad? Y sigamos manifestando nuestra oposición acerca de lo que quieren implementar estas personas y no caer en lo que otros países ya cayeron y ver nomás cómo están hoy en día Chile, cómo está hoy en día España, cómo está hoy en día Argentina y otros países que ya están implementando esa agenda. Así que no se pierdan, ya en el último bloque vamos a hacer un resumen de todo lo que es la Agenda 2030, así que volvemos con más de Mundo Joven al volver del bloque. Seguimos con más de Mundo Joven en este último bloque, ¿verdad? Antes de continuar, dar gracias